Amigos y amigas, esto es Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos desde ICN, una nueva señal. Contentos de estar con ustedes en esta ocasión para escuchar a nuestros invitados. Lo que usted quiere saber, lo que a usted le preocupa, lo que usted conversa en las mesas con los amigos, con la familia. Aquí estamos para escuchar a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña un reconocido analista, un reconocido miembro de la sociedad hondureña que con sus escritos, que con sus posteos, que con sus opiniones en redes sociales anima el debate nacional. Hoy nos acompaña Óscar Estrada, cineasta, abogado, escritor y un reconocido analista de la realidad nacional. Bienvenido, Óscar. Gracias, Miguel. Un placer estar aquí en este nuevo espacio que tienen muy bonito, toda la construcción que están haciendo aquí, con mucha expectativa para ver cómo va desarrollándose el programa también. Muchas gracias, Óscar. En Cuestión de Enfoques escuchamos a los protagonistas. Aquí yo vengo solo a moderar, Óscar. Aquí lo importante eres tú, que la gente escuche tu opinión. Nosotros queremos solamente facilitar este intercambio. Entonces, estoy contento de tenerte por acá. Hablemos un poco del contexto. La gente debe estarse preguntando por qué Óscar Estrada nos puede hablar del contexto. Recientemente tú tienes un blog, has sido periodista, has publicado en El Pulso, reconozco tu trayectoria. La gente seguramente, quienes están viendo el programa y te conocen, están contentos de tener aquí al autor de Tierra de Narcos, de verte aquí en pantalla. El contexto nacional, me imagino que a ti te tiene preocupado, igual que a mí. Sí, yo creo que estamos en un momento bastante delicado. Quienes hemos tenido la fortuna de conocer la historia de Honduras, ¿no? De profundizar en la historia de Honduras, vemos que esto ya ha ocurrido antes, ¿no? Y no siempre ha logrado resolverse de una manera. Entonces estamos como en una espera de que algo va a pasar. Es como cuando sabemos que el huracán se está formando en el Caribe, ¿no? Y no tenemos nada más que esperar a ver y esperar que no nos llegue tan fuerte. Entonces tenemos un huracán que se está formando, y no estoy hablando del clima, estoy hablando del clima político, ¿no? Que nos estará llegando ya a finales de enero, y lo único que queda es esperar a que que sea categoría 1 y no categoría 5, ¿no? Que sería realmente terrible para la vida de todos. Yo creo que mucha gente he venido a Honduras, estoy viviendo fuera del país, ¿no? Y tengo la fortuna de poder venir cada cierto tiempo y poder hacer mis propias mediciones basado en el ambiente, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, el ambiente de diciembre del 2021, que era de mucho optimismo, un optimismo excepcional en la historia de Honduras, diría yo, y cómo ha ido cambiando según el ambiente político. ¿Qué provocaba ese optimismo, crees? Obviamente había muchas expectativas por el nuevo gobierno, había la sensación de que finalmente se estaba avanzando en algo, de que finalmente se iba a poder encontrar las soluciones a muchos problemas que demandan. Había como una pausa de la sociedad civil también y de la población, ¿no? La población que pareciera ajena a estas crisis que estamos viviendo, pero en este viaje particularmente yo siento un nivel de estrés distinto. No siento que el taxista, siento que la mujer de la pulpería, las personas en la calle, hay una preocupación, a pesar de que desde la clase media y de los analistas y esto que pasamos metidos en análisis, pensamos que a la gente no le interesa el tema de la fiscalía, ¿no? Porque es un tema tan distante, pero reconocen que hay un ambiente que puede desencadenar en algo que termina siendo causante de muchos otros problemas. Yo creo que la memoria del golpe de Estado en mucha gente todavía está vigente, todavía está claro, y las consecuencias de los problemas que eso trajo para el país a nivel económico, a nivel social, a nivel de represión política y todo eso. Y hay un temor de que esto podría llevar a una crisis parecida. Me llama mucho la atención la imagen del huracán que se está formando.
después de la experiencia del Mitch, ETA, Iota y tantos huracanes que hemos tenido, que por cierto, no, aunque si la ciudadanía no lo sabe, cada uno de estos huracanes, llámese Fifi, llámese Mitch, llámese ETA, Iota y otras tormentas que hemos tenido, siempre han precedido grandes transformaciones en el país, porque dejan al desnudo las dificultades de la clase política para encarar las necesidades más sentidas y las precariedades de la población. Cuando hablas del huracán, estamos hablando de que empiezan a converger altas presiones, bajas presiones, vientos por acá, vientos por allá. En este momento estamos una depresión tropical, estamos en una especie de depresión tropical. ¿Se acerca la tormenta o ya vivimos la tormenta? No, yo creo que estamos, siguiendo con la analogía, ¿no? Estamos en una especie de depresión, pero hay vientos y hay vientos cálidos y vientos fríos conformándose, y sabemos que van a coincidir alrededor de finales de enero, que es cuando tiene que definirse muchas cosas dentro del Congreso Nacional, y la gran pregunta es ¿y cómo se va a resolver este problema que pareciera que estamos en un nudo gorgiano imposible de resolver realmente? Que es exactamente lo que ocurre cuando viene un huracán. Acostumbrados a estos eventos climáticos, nosotros siempre estamos preocupados si el país podrá soportar, si la gente podrá salir adelante. ¿Está el gobierno, están las fuerzas políticas, están los actores preparados para esta tormenta, para este huracán que puede ser categoría 1, categoría 5 o la tormenta de las tormentas? Pues yo siento de que no hay una preparación y no hay un interés tampoco de prepararse, ¿no? Porque preparación implicaría estar buscando canales formales o informales de diálogo, ¿no? Porque sabemos que otras crisis se han resuelto y traigo a la memoria una crisis parecida que fue la del 85, ¿no? Que se resolvió realmente en reuniones en casas de los políticos, ¿no? A altas horas de la noche, donde finalmente había un acuerdo de que vamos a resolverlo de esta manera, que no necesariamente se daba en los debates y en los frentes y en los espacios formales, ¿no? Otra crisis parecida, ¿no? Pero a partir del 2009 vemos que hay una incapacidad de atender a la crisis cediendo espacio, pero yo creo también que estamos en un momento en la cual esta crisis es definitoria del destino de las instituciones políticas también. O sea, el Partido Nacional por falencias y virtudes se ha colocado en una posición realmente que depende mucho su destino actualmente de cómo maneja esta crisis, ¿no? De cómo resuelve, y la única solución que están encontrando hasta el momento es atrincherarse completamente y decir, y es una guerra de suma cero la que hay con el gobierno, ¿no? Y hablo particularmente de Partido Nacional y el gobierno, que son las fuerzas principales, pero alrededor de ellos hay otros componentes que también son importantes tomar en cuenta, ¿no? Que representan también intereses políticos. Y atrás de todo eso está la ciudadanía, que lo único que puede esperar es que no se le vaya la casa en medio de la tormenta. Has evocado el 2009, desde esa época y antes se decía que Honduras había entrado en una zona de riesgo para sus instituciones y para la continuidad democrática del país. Se ha considerado el 2009 un quiebre importante que nosotros hemos visto condujo al rompimiento del tradicional bipartidismo, que mutó inicialmente en un multipartidismo y luego en un tripartidismo que no sabemos hacia dónde nos conduce ahora, con fuerzas inestables y con una perspectiva que genera incertidumbre. Al volver de la pausa, vamos a hablar sobre cómo los efectos del 2009, evocados permanentemente por miembros del oficialismo, por miembros del gobierno e incluso por la opinión pública, pueden convertirse en esa tormenta perfecta, en ese huracán categoría 5 que la sociedad no quiere sufrir y que quizás no esté preparada para enfrentar. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal.
Descubre la belleza y la historia de Japón en nuestros documentales exclusivos, desde las antiguas tradiciones hasta las innovaciones contemporáneas. Descubre su verdadera esencia, gastronomía, arte, historia y mucho más. Explora la riqueza cultural de Japón desde la comodidad de tu hogar, desde la mística Kioto hasta la tecnológica Tokio. Sumérgete en la riqueza de una cultura milenaria, solo por ICN. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva señal. Hoy con nuestro invitado, el analista y autor Óscar Estrada, conversando sobre la situación del país, sobre el contexto nacional, y antes de irnos a la pausa conversábamos sobre cómo los distintos vientos y las distintas zonas de presión que se están configurando en nuestro país presagian el surgimiento de una tormenta, un huracán, y quizás una catástrofe de pronóstico reservado, llamémoslo así. Óscar, cuando hablamos de un huracán, nosotros esperamos, decíamos antes de ir a la pausa, que la población y las autoridades estén preparadas. A veces luce como que eso no ocurriera así. Recientemente, en los últimos días, vimos como con mucha facilidad voceros de gobierno, voceros de la oposición llaman a marchar y a pronunciarse en espacios públicos en los mismos momentos. Finalmente se arrepienten, se impide el ingreso de autobuses a la ciudad, se bloquean con excusas peregrinas de un permiso que no se hizo a tiempo. Se ven muestras claras de una reducción de espacios cívicos, de espacios de participación política, y nos preguntamos si estos no son esos pequeños vientos rachados que empezamos a escuchar cuando se acerca una tormenta, esas lloviznas que luego terminan siendo tormentas que inundan y producen deslaves, utilizando siempre el símil. ¿Esto ha pasado antes en Honduras? Tormentas de este tipo que uno puede presagiar y que terminan ocurriendo, porque así es la naturaleza, pero que nos agarran o nos cogen desprevenidos. Mira, yo creo que sí, y me gusta usar el análisis, ¿no? Y hay que explicarle a la audiencia que cuando hablamos de tormentas y huracanes no estamos hablando del clima, sino del clima político, ¿no? Entonces estamos usando la analogía para poder explicar un poco lo que estamos viendo, como que jugando un poco a ser pronosticadores del clima político del país. Yo creo que la crisis del 86 es importante, y es una crisis que para muchos, los más viejos son los que recuerdan qué fue lo que pasó, ¿no? Y algunos que la hemos estudiado y la vemos un poco ya con la distancia. Ahí pues la razón de la crisis era un interés del gobierno de Soso Córdoba de extender su periodo presidencial, ¿no?, a 2 años más, argumentando que la Constitución no lo obligaba a ser de 4 años por haber sido electo antes del proceso electoral, ¿no? Entonces, eso desencadenó una serie de conflictos dentro del Partido Liberal, pero sobre todo demostró la carencia de espacios políticos para dirimir este tipo de conflictos, que las instituciones políticas y las personas se mueven por intereses de personas y de grupos, ¿no? Que luego volvió a ocurrir con la candidatura del expresidente Maduro, también con la candidatura de Micheletti, y finalmente para resolver la crisis que estaba surgiendo en el 2009 con la cuarta urna, por ejemplo. Así es, ¿no? Y sabemos que la diferencia del pasado, ¿no?, yo creo que tiene que ver un poco también que estamos en una época en donde los símbolos que compartimos todos son cada vez más reducidos, ¿no? La polarización que nos crean las redes sociales nos hacen ver no solamente distintos canales de noticias y distintas fuentes de información, sino además también
apreciar distintas figuras como figuras de respeto, ¿no? Y en aquel momento, el 86, existía lo que se llamaban los notables, ¿no? Las juntas de notables que se llamaban, y eran los empresarios, y era el arzobispo, y eran todas estas figuras que no eran necesariamente del espectro político, pero que tenían, que se asumía que había cierto nivel de respeto entre las élites, porque esto siempre ha sido una crisis de élites. Las marchas las convocan y llevan 20,000, 30,000 personas, pero esas 30,000 personas no son los que están provocando la crisis, son las élites, ¿no? Y se usan como decorados de campañas políticas, como decorados de mensajes políticos. Entonces, en aquel tiempo existían estos honorables, y existían pues instituciones más sólidas que lograron resolver de alguna forma. Tengo entendido, por ejemplo, que se reunieron la gente de las Fuerzas Armadas, la embajada, pero también los obreros a través de las centrales obreras, y los campesinos, y entre todos lograron resolver la crisis a través de la opción B. Cuando dices la embajada, te refieres a la embajada norteamericana, Unidos, que sí, siempre ha jugado un rol importante. Y en aquel tiempo todavía era vital, ¿no? Porque la influencia que tenía la embajada de Estados Unidos después del gobierno, después de la presencia de Dimitri Negroponte, era mucho más fuerte de lo que es ahora. Ahora estos honorables y estas instancias no pueden ser llamadas a resolver, porque ya no hay un movimiento campesino, ya no hay un movimiento obrero que esté separado del espacio político, sino que forma parte del espacio político. Las iglesias mismas se han visto disminuidas, ¿no? En este rol. Se han visto disminuidas, y en algunos casos forman parte de uno de los espacios políticos también. Ya no tenemos los mismos símbolos que teníamos antes, todavía ya por el 2006, 2007, cuando yo trabajaba en el Canal 48, recuerdo que la figura del Cardenal Rodríguez es una figura que medianamente tenía un nivel de aprobación y respeto social, y ahora vemos cómo políticos fácilmente irrespetan las investiduras sin ningún reparo y sin ninguna consecuencia. Yo creo que eso también es importante hacerlo, o sea, que un diputado del gobierno salga insultando a un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, como Nichols, no diciéndole shut the fuck up en redes sociales, es un irrespeto que no lo mirábamos antes, es un irrespeto a las investiduras. Y eso es parte de los problemas que veo que nos impiden poder sentarnos a debates, a diálogos, porque si yo tengo una espina personal de algo que debería ser político, no dicen que lo personal es político, pero en estos espacios debemos de poder separarlo, ¿no? Cuando es una discusión política, cuando es un debate en aras del país, pero ese espacio no existe. Entonces estamos mezclando lo personal, estamos mezclando lo político, estamos mezclando la cuestión de sobrevivencia también de instituciones y de personas en el escenario, y eso nos pone realmente en una posición de mucha desventaja para la población hondureña, que no nos queda más que ser espectadores de algo que no podemos controlar. Bueno, ese rol de mediación e intermediación, hemos visto que incluso ha afectado, esa incapacidad de jugar ese rol ha afectado a las mismas Naciones Unidas. En el pasado acudían actores de Naciones Unidas como mediadores, el rol de Igor Garafulis, que impulsó un proceso de diálogo que luego se vio contrarrestado por una acción paralela desde el Congreso Nacional, que se apoyaba precisamente desde la Organización de Estados Americanos y que no coordinó adecuadamente. Vimos que en el presente la mismísima figura de la representante residente Alice Sheikh Ford ha sido cuestionada en un contexto en que se está pidiendo apoyo a las Naciones Unidas para la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, que sería el administrador, el gestor de esta figura, pero por un lado se pide una cosa ante el secretario general y por el otro se cuestiona el rol local de la representación. Hay que reconocer que en el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas, sí ha habido un intento de intervenir en la crisis desde lo que ellos consideran una postura de neutralidad también, ¿no? O sea,
el llamado al diálogo, el llamado a la paz, son posturas de neutralidad, pero dentro del gobierno yo siento no solamente hay un interés de impedir que estos actores participen, ¿no? Y los ataques virulentos que vienen hacia ellas en cuanto intentan manifestar o tomar una postura también es un intento de impedirlo, sino además hay un irrespeto también por parte de los altos ejecutivos del gobierno hacia las instituciones internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, ¿no? Como el mismo gobierno de Estados Unidos. Y yo no... A menos que hagan causa común con sus posturas. Sí, pero sabemos que no van a poder hacer causa común. Por su rol de neutralidad. Por su rol de... Además porque o sea, hay también un cambio de modelo, creo yo, desde el gobierno que corresponde a una ideología que considera que estas instituciones están ya desfasadas y no cumplen la función que deberían de cumplir, ¿no? Consideran que Naciones Unidas no sirve porque no puede parar el genocidio de Gaza, que la OEA no sirve porque no puede parar los golpes de Estado. Entonces, si estas instituciones que hasta hace poco eran las instituciones que podíamos recurrir como sociedad civil esperando amparo, ya no nos funciona, entonces ¿para qué respetarlas? ¿Para qué tenerlas? Lo único que queremos realmente de estas instituciones es la plata, que nos den el dinero y que se vayan, ¿no? Esa es como la lógica que está imperando acá y nos deja pues en un espacio en la cual se va a convertir en una posición de fuerza. Quien tenga la mayor fuerza y quien tenga la mayor resistencia para poder aguantar la crisis es que va a terminar imponiéndose en contra del otro, ¿no? Y es una posición sumamente desgastante, sumamente costosa, porque en las guerras de trincheras sabemos que nadie gana. Las guerras de trincheras no se pueden ganar, porque la lógica de la guerra de trincheras es que es una trinchera, no se puede mover, ¿no? Y tenemos el caso actualmente de la guerra en Ucrania, que se ha convertido en una guerra de trincheras y el frente no se mueve para ninguno u otro lado, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que es un ejemplo claro de lo que fue este tipo de guerra, en la cual pasaron 3 años y ninguno de los dos ejércitos podía moverse. Hasta que el cansancio haga emerger los liderazgos necesarios para superar la crisis, porque si se espera que la solución venga de afuera, no ocurrirá, tendrá que venir de adentro. Sí. Y aquí es donde uno se pregunta, para no resultar desesperanzador en este intercambio, cómo hemos hecho en otras ocasiones cuando nos hemos encontrado ante retos del mismo tipo. Mira, yo no sé cómo... o sea, es importante no sonar desesperanzador, ¿sí? ¿No? Pero lo cierto es que si nos vamos a lo que es el ejemplo del continente y vemos qué es, porque esta crisis no solamente está en Honduras, es una crisis global, es una crisis de las instituciones globales, de instituciones internacionales y de las instituciones de la democracia burguesa liberal, ¿no? Que ha sido la que gobernó el mundo los últimos, o a lo menos Occidente, en los últimos 70 años, 80 años. Es una crisis mucho más compleja que solamente la incapacidad de nuestros políticos de poder resolverla. Pero las soluciones que han aparecido no necesariamente son las más optimistas, ¿no? Tenemos ahorita un Milei dentro de esa crisis que surge como figura, y eso tiene que ver también con que hay una falsa expectativa de la población en cuanto a lo que es el Estado, a lo que es la política, y se cree que el Estado es capaz de resolvernos todo, y que el Estado y que los políticos van a tener poderes mágicos para resolver problemas que son estructurales, que no los puede resolver 2 años del gobierno de Libre, no los puede resolver un candidato por muy agresivo que sea en su retórica. Y luego viene también el fenómeno de las redes sociales, que favorece esta polarización y favorece las figuras que tienen poco contenido pero mucha verborrea. Bueno, estamos escuchando a Óscar Estrada. Estamos viendo, analizando el contexto en palabras de un reconocido autor y analista. Volvemos después de una pausa a Cuestión de Enfoques, acá por ICM, una nueva señal.
Continuamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez por ICN, Una Nueva Señal. Estamos conversando con el analista y autor Óscar Estrada, hondureño. Es también cineasta, es también un reconocido abogado, periodista. Es multifacético, Óscar, y hoy estamos aprovechando su capacidad de análisis que él ofrece en redes, él ofrece en su blog, en la web, y que le invito a usted a seguir. Óscar, ¿cuál es tu handle en X? ¿Dónde te puedes seguir la gente? Óscar L. Estrada. Ahí me encuentran con todas las plataformas. Óscar, letra L, Estrada. Autor, tienes varios libros, tienes una editora. Coordino una editorial para autores independientes y tengo ya varios libros, algunas novelas y cuentos y libros de análisis y de historia reciente también, que es uno de los temas que me interesa, porque creo que todo al final coincide, ¿no? Los análisis y la historia y la ficción. Olvidé decir editor entonces. Sí, también. Además, padre de familia y un reconocido fotógrafo. 2009 te encontró en la calle. Sí. ¿Tú crees que eso va a volver a ocurrir? ¿Que vas a tener que venir a la calle otra vez a dejar testimonio de lo que ocurre en nuestro país una vez más? Pues estoy haciéndolo ya. No, estoy haciéndolo a través de estos escritos que publico cada semana. Mi intención es poder seguir el hilo del desarrollo y que esto sirva dentro de unos años también para poder entender qué es lo que ha pasado en Honduras, porque lamentablemente muchas de las personas que tendrían que cumplir ese rol de registro y de análisis histórico de lo que está ocurriendo en una crisis tan importante, están involucrados dentro del gobierno, y ese es uno de los problemas también que ha habido. Acabas de mencionar el gobierno, la gestión Castro-Sarmiento se acerca ya al final de su segundo año. Sí. Los críticos de su mandato cuestionan la capacidad de ejecución, el logro de las promesas, las dificultades que ha encontrado en el Congreso Nacional, un Congreso en minoría que se las ha arreglado para hacer valer sus posturas, muchas veces por la fuerza, no necesariamente de manera ortodoxa. Ahora que está concluyendo este segundo año, ¿qué balance harías de la gestión Castro-Sarmiento, o podríamos decir Zelaya Castro? Sí, mira, yo creo que primero hay que reconocer que las expectativas, aquellas que hablamos al principio de este programa del 2021, no eran realistas, ¿no? Los que tenemos tiempo de estar viendo el desarrollo de Honduras y de nuestra política, sabemos que no era posible y no será posible para ningún gobierno resolver nuestros problemas en 2, 4, 8 años. Problemas estructurales de problemas décadas. Estructurales que requieren soluciones muy complejas y con mucha conflictividad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que evaluar el gobierno únicamente por las promesas incumplidas basadas en expectativas no realistas y en promesas no realistas, porque también hay el gran problema de que en campaña se promete cualquier cosa sabiendo que no se puede cumplir, ¿no? Entonces, de alguna forma también esas expectativas que se crearon de campaña con ideas, con proyectos que no se podían cumplir y por cuestiones estructurales, podría ser como injusto, ¿no? Yo creo más bien que la evaluación tendría que ver un poco sobre esta capacidad del gobierno de poder crear alianzas para construir un proyecto más complejo. Crear alianzas cuando rompieron la única alianza que tenían. Y ahí donde va entonces la evaluación negativa. O sea, yo hablaba hace poco sobre la refundación, ¿no? Y sobre el proyecto del Xiomara Castro. No hay una revolución ocurriendo, no hay una refundación ocurriendo. Hay un gobierno que se ha atrincherado dentro de su espacio más seguro, dentro de su militancia más dura, por una profunda desconfianza que tiene a todo el resto de la ciudadanía.
a todo el resto del país. Y ese para mí es la principal razón por la cual yo le daría una evaluación negativa al gobierno, porque un proyecto de la magnitud que ellos prometieron en el 2021 requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, requieren el acercamiento de todo el del gobierno hacia toda la sociedad, estemos o no estemos en libre, ¿no? Y eso no ha ocurrido y eso no va a ocurrir, porque ahora vamos a campaña política, y en campaña política lo que termina imponiéndose es precisamente la polarización. Entonces yo hubiera esperado que este gobierno hubiera logrado, lejos de cortar las pocas alianzas que tenía, ampliarlas a otros sectores del país, a las iglesias, a los campesinos, a los territorios, ¿no? A la sociedad, a los movimientos sociales y toda esta cuestión que no son parte de su partido, para poder contagiar a estos sectores con este proyecto que toda la sociedad está reclamando. Has hablado de sectores, has hablado de actores, has hablado de roles que se jugaron en el pasado, sector obrero, sector campesino, las Fuerzas Armadas, la Embajada norteamericana, incluso en algún momento en la región centroamericana fueron importantes los presidentes de los otros países, el Grupo Contadora, sí, la gestión de paz en Esquipulas. No estamos en ese tiempo, pero estamos enfrentando retos que podrían llevarnos en el peor de los casos, a consecuencias similares: enfrentamiento en la calle, confrontación donde se derrame sangre, hermanos contra hermanos. Pero no hablamos del elefante en el cuarto. Podemos hablarlo, podemos mencionarlo. Sí. El actor del que nadie hablaba en los 90, del que nadie hablaba en los 2000, hasta que fue imposible ocultarlo, al punto tal que escribiste un libro que hubiera sido impensado escribir hace 10 años, se ha convertido en un éxito de ventas, y que nos cuenta que el elefante siempre estuvo ahí, desde los años 70, quizás antes, y hoy no está escondido. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué puede pasar en este conflicto que nosotros vivimos, en esta polarización, en esta crispación política, con las redes ilícitas? Se benefician, hemos visto que se capturan o se detienen cargamentos de fentanilo, que se cultiva coca en Honduras. No hemos podido tener la oportunidad de tomar un mate de coca, que eso lo haría más barato, que me refiero a la infusión al té que se toma y que es un digestivo, ¿verdad? Ya que tenemos las hojas de producción nacional. Exactamente, o el uso medicinal de la hoja de coca. No, estamos viendo que se cultiva amapola, ya Honduras ya no es un simple país de tránsito, es un país de cultivo, es un país de producción. Hablemos del elefante en el cuarto. Cuando tú escribiste el libro, solamente había sido capturado el hermano del presidente, sí. Estaban la familia Rivera Maradiaga y los hermanos Valle estaban a la orden de las autoridades norteamericanas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hoy tenemos un expresidente detenido, y en enero, si no se pospone la fecha, va a ser el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Sí. La primera pregunta: ¿tú vas a estar ahí? Sí, el plan es estar cubriendo ese juicio, ¿no? Para poder ampliar la información que ya está recogida en el libro, porque es un tema que no se puede parar de investigar, no se logra entender, porque además cambia muy rápido y cambia mucho. O sea, lo que estamos viendo actualmente ahorita en Honduras es consecuencia de un cambio de la estructura internacional del narcotráfico, de cómo funcionan las bandas del crimen organizado. Y hay dos elementos que hay que poner alerta, porque la situación política determina mucho la situación del crimen organizado y viceversa, ¿no? Es que hay, como decía vos, en crisis, en Río Revuelto, las bandas tienden a proliferar. Pero también en los momentos de crisis política, los caudillos tienden a recurrir al capital oscuros para poder sostener sus guerras, para poder sostener sus luchas, ¿no? Dentro de sistemas de bloqueo, ¿no? Y lo vemos actualmente en el gobierno de Nicaragua, y sabemos que este gobierno siempre tiene como una
tiene como un role model en la dictadura de Ortega. ¿Te refieres que se ve en el espejo? Se ve en el espejo y cuando se le ha pedido que se critique algunas acciones como las violaciones a derechos humanos, como la cierre de universidades, como la expulsión de sacerdotes, todos estos elementos que unidos no podrían ser causa de la alerta tanto como que está ocurriendo o cuestionamiento en foros internacionales. Vemos que lejos de buscar una solución que resuelva la situación de un sector de la población perseguida en Nicaragua, el gobierno tiende a ayudar internacionalmente en los foros a los dictadores, ¿no? Y tiende a emular algunos de los lenguajes. Entonces hay un interés hay una visión de espejo en Nicaragua que alerta mucho también dentro del país. Entonces yo no soy fan de este discurso de la oposición. Me parece que es una postura equivocada de centrarse en este asunto del anticomunismo, ¿no? Parece que es anacrónico y que realmente lejos de ayudar a la oposición a ampliar su base, más bien le reduce la base, pero bueno, ese rollo de ellos. Pero lo cierto es que sí hay un interés de modelo que alerta a un gran sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? En la medida que las élites pierden los recursos económicos necesarios para mantener su red de esenciales, su red de influencia política, porque un dictador no gobierna solo, necesita tener un flujo de capital que le permita mantener aceitada la infraestructura, que le permita controlar las instituciones, que le permita controlar a las personas que requiere para que la maquinaria funcione. En la medida que se pierden los capitales formales, ¿no? Financieros y industriales, recurre a capitales oscuros para poder sostenerla, y eso ocurrió en Venezuela, eso está ocurriendo ahora en Nicaragua también, el uso del dinero del narcotráfico, el uso del dinero del tráfico de inmigrantes, que también es uno de los grandes fuentes de ingresos de las mafias ahora, ¿no? A través de cobros de extorsión, a través de cobros ilegales a las personas que están atravesando la frontera, que ya para este año, en el caso de Honduras, están hablando de 700,000 personas que han atravesado durante el 2023, que es una suma realmente alarmante y muy tentadora para los carteles, ¿no? Y sabemos que de los primeros hallazgos que hay en el libro es que las mafias no pueden existir sin una colaboración, sin un acuerdo, sin una participación activa del Estado. En pocas palabras, estás diciendo que las redes ilícitas se van a favorecer y se van a aprovechar de la necesidad de recursos de una oposición, pero también de la connivencia y de la colaboración, muchas veces por omisión o por acción, de las autoridades. Y eso es lo que muestra el libro. Sí. No, y yo tengo que decir que en estos 12 años que el gobierno llama de narcodictadura, que es evidente la participación de elementos del Partido Nacional en el crimen organizado, ¿no? Es evidente y recurrente, además, ¿no? Lo vemos una y otra vez en alcaldías, en diputados, en gobernadores, en presidentes, ¿no? Y sus familias y sus redes de influencia, pero no tiene que ver con el partido, no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el control político del territorio. O sea, quien tiene el control político del territorio tiene la llave del crimen organizado. Entonces, en ese sentido no es la oposición, porque la oposición no tiene esa capacidad de poder garantizarle a un traficante de cocaína que va a pasar su producto por esta carretera y la policía no lo va a parar, ¿no? Quien tiene esa capacidad es el quien está en el poder, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este sentido, que la crisis se profundice, van a ser más sectores de la administración actual involucrados con capitales ilícitos y dinero de fluyendo hacia acciones de hostigamiento o de participación en actividades políticas. Bueno, volvemos después de unos mensajes. Esto es Cuestión de Enfoques. ICN, una nueva señal.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, infórmate de la manera más ágil e inteligente. Somos tu conexión con el día a día de lo que sucede a tu alrededor. La digitalidad de la información llega a la pantalla de televisión con ICN Noticias a la 1. Solo por ICN. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva señal. Soy Miguel Cáliz Martínez y hoy nos acompaña Óscar Estrada, analista, autor y en este momento la persona que nos ilustra sobre cómo la influencia de las redes ilícitas no se ha ido. Al contrario, está viva, coleando y seguramente querrá aprovechar la coyuntura, una coyuntura de polarización y eventualmente de crisis. Óscar, hemos visto un desfile de actores políticos, sociales, incluso podríamos decir económicos, rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana, ante la incapacidad de la justicia local de poder procesarlos. Estamos, ya no nos sorprendemos, ya los nombres no asustan, ya cuando en un país se procede contra un expresidente, contra exministros, contra exjefes de la policía, tú te das cuenta que cualquiera puede ser llamado al estrado en los Estados Unidos, exdiputados, empresarios. ¿Tú piensas que ya terminó ese desfile VIP, ese desfile de actores políticos y sociales hondureños en las Cortes de Nueva York? ¿Qué puede ocurrir en los próximos años a partir de lo que los testimonios recabados en tu libro muestran y a partir de lo que se escucha en corrillos y se conoce de parte de importantes actores de la justicia norteamericana? Mira, yo creo que lo que estamos viendo, lo que queda por cerrar es un capítulo de la historia del crimen organizado y de la política hondureña. O sea, creo que se va a cerrar el capítulo con una serie de actores que todavía hay algunos que están ahí funcionando, pero ya son pocos, ¿no? Porque la realidad del narcotráfico del año 2008, 2010, 2020 terminó ya. O sea, ya lo que tenemos ahorita es algo muy distinto de lo que había hace 10 años, de lo que había hace 5 años. Ahorita, como vos decías muy bien, tenemos la producción de hoja de coca a niveles industriales, ¿no? Que no lo mirábamos antes. Y que heroína incluso. Heroína, pero tiene también razones de ocurrir, ¿no? Y tiene los cambios políticos de la región, los cambios políticos de otros países afectan la industria del narcotráfico, que toma decisiones basadas en los lugares donde es más seguro invertir, ¿no? Igual que lo hace el empresario del turismo que decide que va a construir una casa en una playa donde es más segura por cuestiones climáticas y por cuestiones políticas, lo hace el crimen organizado también, ¿no? Toma decisiones así de... Son decisiones empresariales, de inversionistas. No, cuando vemos el crimen organizado no pensemos que es distinto de una empresa transnacional grande. La estructura del cartel de Sinaloa es la misma estructura de Walmart. O sea, quitémonos de la mente un mafioso mal encarado. Son empresarias tatuado. No, son empresarios que son CEOs de corporaciones que se mueven en jet privado, que vacacionan con su familia. Se reúnen con presidentes, se reúnen con senadores, se reúnen a nivel internacional, se reúnen con otros empresarios y a partir de ahí toman también sus decisiones. Entonces tenemos la hoja de la presentación de hoja de coca. Vemos ahorita la entrada de la captura de esta incautación de fentanil, que la lógica de los carteles es que cuando se captura uno pasaron 10, ¿no? Entonces, y el problema que tiene Estados Unidos también de encontrar de parar el tráfico de fentanil, que hasta el momento ha denunciado que es México la fuente de producción y tráfico, ¿no? Y que sabemos que los barcos vienen de China. Entonces hay toda una red que se está favoreciendo y eso cambia también la estructura. O sea, ya por ejemplo, la producción de coca en Sudamérica está en crisis. Están ciudades
condados completos que dependían de la producción de la industria de la coca están en alerta, están en alarma porque ya no tienen el mercado internacional que les esté comprando. Y no les está comprando porque el mercado se está moviendo para acá, porque es más cerca de México, porque hay las condiciones políticas y sociales que lo favorecen, ¿no? Entonces, en el caso de Honduras vemos que hay capturas de plantaciones, pero nunca nos dicen de quién son esas plantaciones. Entonces, obviamente hay un sector ahí que está siendo protegido. Es un inmueble abandonado prácticamente. Sí, y en tierras nacionales la mayoría también, lo cual quiere decir que ni siquiera es que han comprado la tierra. Casi como en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración estaban ahí y la población no sabía ni se enteraba. Sí, ¿no? Porque la Fundación Puebla forma parte de esto. Uno de los grandes descubrimientos que hay con el tema del narcotráfico es que realmente la población no tiene reparos con el narcotráfico. Es una guerra... Mientras genere fuentes de ingresos... Especialmente en lugares que están marginados de la economía. Empleos directos, indirectos... Donde no es posible conseguir trabajo, donde no es posible conseguir préstamos, donde no es posible incorporarse al mercado internacional. El narcotráfico y el crimen organizado es importante. Me decían hace poco, por ejemplo, hablando otra vez del tema de los migrantes. Ocotepeque, en Honduras, actualmente es una región que está ganando mucho dinero con el tráfico de inmigrantes. Y todos participan en esta industria, ya sea vendiéndoles comida, ya sea vendiéndoles ropa, ya sea vendiéndoles hospedaje, baños, todo este sector de la economía que es, o el mismo llevarlos de un lado a otro para que cruce la frontera. Hay todo un sector de la economía de lugares como Ocotepeque que finalmente están incorporados al mercado internacional y es a través del crimen organizado. Cuando yo te escucho, prácticamente volviendo al tema de inicio para redondear la participación y acercándonos a la recta final del programa, me queda claro que no puede haber un tan solo partido, un tan solo sector en este país que pueda presumir de estar limpio del dinero del narcotráfico, de la influencia del narcotráfico. ¿Puede en este momento podemos nosotros esperar que el próximo proceso electoral va a estar desprovisto de candidatos financiados por el crimen organizado, por redes ilícitas? Absolutamente no. Yo creo que va a estar ahí, yo creo que está ahí. Para que como sociedad cuidemos de que el narcotráfico no se penetre en las planillas de elección popular, lo que tenemos que es cambiar la forma en cómo se están eligiendo los políticos, no los gobernantes. Desde el momento en donde para poder ser electo diputado por Francisco Morazán tenés que contar con 4 millones de lempiras en efectivo, ya estás abriendo la puerta al crimen organizado, que es el que tiene 4 millones de lempiras en efectivo para invertir en política, ¿no? Entonces, si queremos otro tipo de políticos, tenemos que pensar otra forma de elecciones, ¿no? Pero si estamos, además, sabemos que este dinero va y alimenta toda una infraestructura de medios de comunicación, de transporte, de activismo, y ese dinero tiene que venir de algún lugar. Y yo siempre he dicho, bueno, si una persona no... ¿De dónde conseguí, de dónde tenés vos en este momento 4 millones de lempiras si quisiera ser diputado? Préstamo, de la Banca Nacional, ahorros, muchos se meten en herencia. Préstamo, pero sabemos que quien tiene más dinero tiene mayores posibilidades de poder ser electo, ¿no? Entonces, y ese es el gran problema que tenemos ahorita, porque ahí estamos eligiendo alcaldes, ahí estamos eligiendo diputados, ahí estamos eligiendo también precandidatos a figuras presidenciales, y no vamos a poder entonces separarlo de estos vínculos que cuando nos damos cuenta ya es mucho después. Nunca nos damos cuenta cuando son candidatos, nos damos cuenta después cuando ya son electos. Entonces, por otro lado, yo creo que quienes a nivel político alardean de no tener vínculos con el crimen organizado tienden a ser aquellos que no han estado en el poder, ¿no? Entonces, el poder hay que establecer mecanismos de control, hay que establecer mecanismos de
aplicación de la justicia, de toda esa cuestión, y eso requiere un cambio muy profundo en el Estado, que nuevamente volvemos otra vez al inicio. Y si vamos a juzgar más este gobierno con una nota negativa, ¿no?, de reprobado, es en su capacidad de poder establecer las alianzas necesarias para lograr eso precisamente, para lograr limpiar el Estado hondureño de la presencia del crimen organizado. Ahí no hay ninguna capacidad de poder hacerlo, porque no hay ninguna capacidad de establecer esos vínculos. No solo de los adversarios, sino también de ese elefante. De ese elefante que está también ahí dentro de las planillas de Libre. Bueno, vamos a acercarnos ya al final del programa. Oscar, el juicio es en enero. ¿Pronóstico? Pues todavía la defensa está haciendo su pelea, todavía la defensa está haciendo su lucha actualmente de desvirtuar todo el juicio. No hay una respuesta. Yo creo que al final de este mes podremos saber qué considera el juez, si los argumentos que tiene la defensa son acertados. Ellos siguen alegando que no hay pruebas, ¿no?, que la fiscalía no les ha entregado pruebas suficiente. Siempre sigue siendo en medicina pronóstico reservado, ¿no? Oscar, brevemente, porque nos quedan un par de minutos nada más, en un par de palabras, el efecto en Honduras si la sentencia es condenatoria. Va a ser un efecto terrible para el Partido Nacional, ¿no?, porque yo creo que va a tener un impacto dentro del proceso electoral, el próximo electoral, a nivel de relaciones con candidatos y del dinero del crimen organizado. Y por eso también se crean estructuras como el BOC, que son un poco más alejados de la imagen del Partido Nacional. El Partido Nacional tendrá el principal problema. El efecto si fuera exculpatorio. Si fuera exculpatoria sería un problema para el Partido Libre, ¿no? Porque es una figura y la campaña del gobierno alrededor de la narcodictadura entraría en serios cuestionamientos, ¿no? Y tendríamos entonces un Partido Nacional mayor, más fortalecido, pero, y quizá por eso también hay ciertos cambios a nivel del Ministerio Público acá, que seguramente estarían actuando, pero ya eso traería a otra categoría que no está ahorita. Y el efecto si se sigue extendiendo el juicio y se sigue reprogramando. Creo que hay un límite de tiempo por el cual puede extenderse. Ya lleva 2 años el juicio extendiéndose. Creo que tiene que darse, si se va a dar, tiene que darse en el primer semestre del próximo año. De lo contrario, él tendrá que salir libre, porque no creo que puedan seguir extendiendo un juicio más que eso. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu participación. Ha sido una amena conversación. 30 segundos, Oscar. ¿Quieres mandar un mensaje a a la población hondureña, que creo que realmente vale la pena ampliar la forma en que nos estamos recibiendo la información, ¿no? Para poder participar de una manera mucho más informada dentro de la política? Muchas gracias, Oscar. Que no sea la última. No será. Tuvimos muchas oportunidades en radio, espero que en televisión sea igual. Así será. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerde, Cuestión de Enfoque se transmite en su canal y se repite por la noche. En punto de las 12 vamos a encontrarnos los próximos días para conversar con nuestros analistas y escucharlos como usted merece, con ellos como protagonistas y nosotros solamente facilitando la conversación. Soy Miguel Cáliz Martínez. Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva señal.